empezar a grabar. Bueno, la clase de hoy, como mucho, vamos a acabar a 1:30, ¿vale? Puede que incluso antes si termino lo que tengo previsto, pero como muy tarde no puedo dar hoy más de 1:30, ¿vale? Que tengo un asunto y tengo que acabar un poco antes. Así que será un poco más liviana. Bueno, nos habíamos quedado la semana pasada, habíamos estado viendo modelos y habíamos estado viendo árboles de decisión, concretamente como uno de, bueno, algoritmos o técnicas ya propias de modelado y habíamos visto árbol de decisión. Mi idea hoy es, bueno, os voy a acabar de explicar una serie de modelos. Con explicar me refiero sobre todo que os voy a dar unas pautas de código en Python, ¿vale? De cómo trabajar con esos modelos. A ver, a diferencia de cómo os lo ha Lucía, yo sé que Lucía se ha centrado más en que vosotros fuerais trabajando con el código, etcétera, pero, bueno, yo estoy aquí asumiendo una serie de cuestiones. La primera es que como estáis en cuarto, probablemente la gran mayoría en términos de programación ya más o menos controléis, con lo cual, al fin y al cabo, los códigos que os voy a dar de los diferentes algoritmos, incluso el del árbol, son códigos bastante sencillos. La parte más interesante, la parte más que interesante, voy a reformular lo que he dicho. La parte que tiene un poquito más de miga en términos de programación puede ser la parte de preprocesado de datos o la parte del exploratorio. La parte del modelado es un poquito más sencilla, ¿no? Porque al fin y al cabo, más allá de, bueno, en alguno veremos que tiene muchas configuraciones. De hecho, en el propio árbol de decisión lo vimos, que había muchos parámetros configurables. Lo más relevante al final no es más que crear el modelo, llamar a la función fit y luego llamar a las funciones para predecir, para utilizar el modelo. Que lo único que cambia es esa configuración y la clase que vayáis a utilizar según el algoritmo. Si utilizamos una red bayesiana, pues tendremos, por ejemplo, el Gaussian BN, perdón, o si una red de neuronas tendremos X clases, si es un SVM tenemos el SVC. Lo que quiero decir con esto es que, en general, no hay una gran complejidad en utilizar o aplicar el modelo, ¿vale? Creo que tiene más complejidad el preprocesamiento, etcétera. Entonces, por eso yo, la parte que os estoy dando de modelado, os estoy dando código, pero no lo estamos probando, ejecutando, porque creo que tiene más interés quizás que eso lo hagáis vosotros como parte del trabajo que tenéis vosotros en casa, ¿de acuerdo? Entonces, hoy la clase lo que vamos a ver son dos cosas. Vamos a ver, en primer lugar, algoritmos, ¿vale? O técnicas, modelos en Python, ¿de acuerdo? Aparte del de árboles de decisión, que como os dije el otro día, el árbol sí que os lo explicaba con un poquito más de detalle. Aquí el resto de algoritmos lo vamos a ver muy por encima, una explicación muy limitada, muy básica, y el código asociado de cómo aplicarlo, ¿vale? O sea, es decir, cada algoritmo no creo que me lleve más de 1 o 2 minutos explicarlo, porque es que no me voy a centrar mucho en ello, ¿vale? En aplicarlo. Porque me interesa más que hoy sí que veamos cómo evaluar los algoritmos, porque creo que esa parte sí que es más importante, y entender cómo tenemos que evaluar un algoritmo en base a las famosas matrices de confusión y qué métricas son las más adecuadas. Yo concretamente voy a explicar, aunque yo os voy a dar las slides con métricas de evaluación, tanto para clasificación como para regresión o predicción, es decir, tanto para valores discretos como para valores continuos. En esta clase solo voy a explicar para clasificación, ¿vale? No me voy a meter con las métricas de predicción y regresión, porque como no estamos viendo ningún algoritmo de esas características, no os quiero liar la cabeza con regresión. De todas maneras, las slides vais a ver que hay varias métricas que, bueno, fundamentalmente es el MSE, el RMSE y alguno más, ¿vale? Que sobre todo se basan en medir la distancia entre lo predicho y lo real, ¿de acuerdo? Ver cuánto me he equivocado. Porque en una clasificación binaria te equivocas, es esto o esto, ¿vale? O sea, no hay más. O en una ternaria es esto o esto. Es decir, te equivocas dentro de la discretización en cuál es la clase escogida. Pero en una clasificación, en un problema de predicción o un problema de regresión, te puedes equivocar mucho o te puedes equivocar poco, ¿de acuerdo? No es lo mismo predecir la temperatura que va a hacer mañana y decir que va a hacer 35 y que haga 20, o a decir que va a haber 35 y que haga 34 o 36, ¿de acuerdo? Esa variación entre el valor real que finalmente va a haber y el valor que predice vuestro modelo tiene una importancia bastante contundente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, son métricas diferentes.
Dicho esto, vamos entonces a empezar con los modelos, ¿vale? Esto todos son modelos que podéis utilizar desde Scikit. Todo lo que estamos haciendo, todo lo que habéis visto está centrado alrededor de Scikit, con lo cual, bueno, aquí estamos partiendo de una base, ¿de acuerdo? Que es que ya hemos hecho la exploración, hemos transformado nuestros datos y ya, por lo tanto, podemos proceder a entrenarlo, ¿vale? Aunque, bueno, posiblemente haya que volver a las anteriores, eso significa que ya sabéis, en la metodología CRISDM, ¿de acuerdo? Que es Cornestina, la fase de modelado es una de las fases que cuando nosotros estamos evaluando nuestros modelos puede que hay una flecha, ¿de acuerdo?, que une una de las fases finales con una de las fases del principio. ¿Por qué? Porque puede pasar que realmente la evaluación de nuestros modelos no sea la que queramos o la que estemos intentando conseguir por una cuestión de los datos, no tanto por una cuestión de cómo lo estamos interpretando o del dato en sí. Me refiero a las transformaciones que hayamos hecho o que puedan requerir o que puedan necesitar. ¿Vale? Entonces, aquí comenzaremos con clasificadores porque estas slides hablan también de no supervisado, ¿de acuerdo? Pues se ve K-medias, DBSCAN, etcétera, que no vamos a ver porque ya los ha explicado Lucía. Entonces, aquí se trabaja con los datasets del Titanic, ¿de acuerdo? Que creo que es con los que habéis estado trabajando con Antonio. Yo el otro día árboles os lo expliqué con un dataset que era el del sonar, pero la pura realidad es que aquí se supone que estamos trabajando con el Titanic, ¿vale? Que ya conoceréis para ver si un pasajero iba a sobrevivir o no iba a sobrevivir en función de sus características, ¿vale? Entonces, partimos de la base de que tenéis un data frame, que es el data frame de los datos preprocesados, con lo cual, aquí vuelvo a lo mismo, estamos en la fase de modelado. Todo lo anterior, todo el preprocesado, asumimos que ya está hecho y asumimos que lo tenemos listo para trabajar. Entonces, voy aquí a recordar lo que vimos el otro día, que sea cual sea el modelo que vayamos a utilizar, tenemos que dividir nuestro conjunto de datos en una serie de data frames diferentes que son el conjunto del XTrain, XTest, eTrain e eTest. Por una parte dividimos en train y test y luego dentro de train y test separamos en dos para las filas de input y las columnas de input y la columna del output, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la separación que hacemos y por eso teníamos 4 data frames diferentes. Cuando acabe cuando acabe el jueves, que el jueves voy a dar la última clase que está prevista que os dé yo, os subiré todo el material y, podréis revisar, ¿de acuerdo?, todo esto que hemos ido viendo a lo largo de los días. Entonces, aquí simplemente podemos ver el conjunto de entrenamiento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el XTrain, donde vemos las diferentes variables y donde lo que no vemos es precisamente la famosa variable que define la clase, ¿de acuerdo? Que es la que hemos metido en otro de los data frames. Árboles de decisión, me lo voy a cargar, me lo voy a pasar porque lo hemos visto el otro día, ¿vale? No por nada, o sea, esto es exactamente igual que lo que vimos el otro día, copiado y pegado, ¿de acuerdo? No tiene mayor historia. La evaluación del modelo también lo habíamos visto el otro día, recordáis, podíamos generar la matriz de confusión, ¿de acuerdo? Y podríamos ver fundamentalmente cuáles eran los resultados de, oye, si el valor es un valor determinado, ¿qué es lo que he predicho? Para poder calcular los true positive, los true negative, los false positive y los false negative, ¿de acuerdo? Esto fuera, evaluación del modelo, porque ahora luego vamos a ver evaluaciones. Entonces, ¿qué otros modelos, vale? Vamos a ver otras técnicas que la gran mayoría os sonarán, probablemente hayáis oído hablar de ellas, muchas al fin y al cabo, como por ejemplo el tema de Bayes, pues estoy seguro que lo conocéis y lo conoceréis incluso mejor que yo, hablando desde el punto de vista estadístico. Nosotros aquí vamos a ver algunas de las técnicas, pero hay muchas más, ¿vale? Scikit-learn al fin y al cabo os proporciona una serie de algoritmos, una serie de técnicas que podéis aplicar de diferente tipo y para diferentes tipos de problemas. Lo primero que quiero hablar es de lo que se conoce como los clasificadores Ensemble, ¿de acuerdo? La idea del aprendizaje o clasificadores Ensemble es básicamente tener múltiples clasificadores, ¿de acuerdo? De tal manera que con esos múltiples clasificadores podamos solventar un determinado problema. Ejemplos de estos ensemble, pues el más típico es el de Random Forest, ¿de acuerdo? Que no es más que la idea de generar múltiples árboles de decisión
con diferentes tipos de combinaciones en cuanto a los parámetros de entrada en términos del dataset y en términos de los inputs en las columnas, y luego fundamentalmente aplicar una estrategia de voting, ¿de acuerdo?, para seleccionar cuál es la salida más adecuada. ¿Vale? Entonces, bueno, dentro de los ensemble hay dos tipos de clasificadores. Uno que se considera, o sea, que se llama bagging, ¿vale? Que la idea es decrementar la varianza, pero teniendo un pequeño impacto en el posible sesgo que pueda tener el modelo. Y el boosting, que la idea es, al contrario, es tratar de decrementar ese sesgo, pero puede tener un pequeño impacto en la varianza. O sea, no hay una manera perfecta al final de trabajar con mi conjunto de datos, con este tipo de clasificadores, y unos, digamos, que tienen uno de sus outputs va en detrimento, ¿de acuerdo?, del otro, ¿de acuerdo?, de las características que lo definen. Bueno, ahí vemos la idea de cómo incrementamos la varianza y reducimos el sesgo, o incrementamos el sesgo y reducimos la varianza, ¿de acuerdo?, las dos posibles opciones. Bueno, aquí viene un ejemplo de bagging, ¿de acuerdo?, donde teniendo un dataset determinado, que es el dataset de origen, podría ser ese data frame preprocess que habíamos visto antes, que es el que en principio vamos a utilizar para todos los ejemplos de código. Lo que hacemos es extraer una serie de datasets, ¿de acuerdo?, o subdatasets que tienen una serie de distribuciones, ¿de acuerdo?, de sus datos. De tal manera que con esos datasets, ¿de acuerdo?, se los proporcionamos a los diferentes clasificadores, en este caso, la técnica que hayamos escogido. Como os digo, en Random Forest, como vamos a ver ahora, lo que hacemos al fin y al cabo es generar diferentes árboles de decisión para el cual cada uno recibe uno de esos datasets diferentes, ¿de acuerdo? Con lo cual, el dataset, como os digo, fundamentalmente puede variar en términos del conjunto de datos en sí, las filas, o del conjunto de datos en el sentido de las columnas o variables de entrada, porque pueden ser modificadas para dar una mayor variabilidad y dar una distribución lo más amplia posible a los modelos, ¿de acuerdo? La idea es que esos datasets, lo que genera son esos weak classifiers, ¿vale? La idea no es un clasificador al uso, sino que se generan clasificadores. Esa denominación de weak precisamente viene dada porque la distribución de los datos con los que vamos a trabajar hace que no sean los clasificadores, digamos, más robustos del mundo. No pretendemos con esto que el clasificador sea lo más coherente con el análisis que nosotros hayamos hecho previamente, exploratorio y de preprocesamiento. Lo que esto le permite, sin embargo, por otra parte, es generar una mayor, como os digo, una mayor varianza, ¿de acuerdo?, y, bueno, tener un impacto más concreto en el posible sesgo referido a los datos. Lo que generamos al final es un modelo que es capaz de clasificar a lo que queramos, bien, sí o no, blanco o negro. El objetivo de clasificación no cambia independientemente de la técnica que vayamos a utilizar. Y lo que se hace es fundamentalmente utilizar un sistema de clasificación basados en votos. Es una especie de sistema democrático lo que al final se aplica. Tenemos N clasificadores, bueno, T clasificadores en este caso, imaginaros, digo, número, ¿vale? 50 clasificadores, que cada uno de ellos va a dar un valor para una entrada determinada. Bueno, pues para esta nueva instancia, el 1 dice sí, el 2 dice sí, el 3 dice sí, 4 dice no, 5 dice no, 6 dice sí, 7 dice no, etcétera, hasta el 50, y fundamentalmente lo que se hace es ver cuál es la decisión que ha sido tomada por la gran mayoría, ¿de acuerdo? Por eso digo que es una especie de sistema democrático, porque al fin y al cabo es votar y en lo que decide la mayoría es el resultado que va a dar nuestro clasificador. Esto también puede ser visto, en cierto modo, lo diré, que no me sale la palabra ahora mismo. Hay técnicas que se basan en lo que se denomina metaclasificadores, ¿de acuerdo? Que no son más que al fin y al cabo utilizar como parte del proceso de toma de decisión, ¿de acuerdo?, una serie de clasificadores que están en ese nivel intermedio. Tenemos el nivel de arriba, que son los datos con los que yo entreno o que le doy de input, y el nivel de abajo, que son las decisiones, y tenemos los clasificadores en medio, ¿vale? Entonces, ese metaaprendizaje o ese metaclasificador lo que hace es utilizar una serie de clasificadores intermedios, ¿de acuerdo?, en la parte media, que son los C1 al CT, y tomar la decisión en base a lo que digan la mayoría. La diferencia
que hay con respecto a esto que estoy hablando, que este método, que es un método de ensemble, es que fundamentalmente en los clasificadores, en los metaclasificadores, los algoritmos que pueda haber en la parte de los clasificadores pueden ser diversos, ¿de acuerdo? En una metaclasificación lo que podemos tener es diferentes algoritmos, diferentes modelos que pueden haberse generado con diferentes algoritmos y que la decisión final efectivamente va a ser sobre el mismo conjunto de datos. Quiero clasificar lo mismo, lo que pasa es que en uno tengo pues, unas redes de neuronas, en otro tengo otra cosa, en otro tengo otra cosa, y en base a los resultados, nuevamente, utilizando un criterio que puede ser de voto, ¿de acuerdo? Un criterio de voting, me quedo con el resultado de lo que me digan la mayoría. Luego hay, lógicamente, opciones de ponderar. No siempre se trata de lo que dice la mayoría. Se puede a veces ponderar determinados clasificadores con unos determinados pesos. Puede interesarme que ciertos clasificadores, por determinadas cuestiones, tengan un peso determinado, con lo cual la toma de decisión no va a ser única y exclusivamente basado en el propio output del clasificador, sino que puede ser en el output y ese peso que yo pueda determinar, ¿de acuerdo? Bueno, la técnica de debugging permite estabilizar clasificadores inestables, ¿de acuerdo? En los que una pequeña variación con el conjunto de entrenamiento puede producir clasificadores muy diferentes, ¿vale? Entonces, es una técnica que tiene esta particularidad. Lo de los clasificadores inestables se refiere a eso, a que la variación en el conjunto, ¿de acuerdo?, de entrenamiento, un pequeño, imaginaos que tenéis un dataset con, no sé, 1000 datos, ¿de acuerdo?, y pequeñas variaciones en ese conjunto puede hacer que el clasificador final se comporte de una manera bastante diferente, ¿de acuerdo?, a la que estaba prevista. Entonces, el bugging nos permite trabajar con esto porque a la hora de generar los conjuntos del D1 al DT, ¿de acuerdo?, estamos generando una, digamos, muestra relativamente, o sea, una distribución relativamente homogénea de posibilidades de combinaciones, ¿de acuerdo?, sobre los clasificadores que permitan un poco trabajar con esto, trabajar con con estas variaciones, ¿vale? Los árboles de decisión o las redes de neuronales son ejemplos de esos clasificadores inestables. Sin embargo, por ejemplo, KNN, que es el K-Nearest Neighbor, es un clasificador que se considera estable. Como os decía, el algoritmo de debugging más, bueno, uno de los ensembles, no había dicho que era debugging, ¿vale? Pero uno de los ensembles más conocidos dentro del concepto de debugging son los bosques aleatorios, que a mí no me gusta para nada decir esa palabra de bosques aleatorios. A ver, es la traducción correcta, ¿vale? Del random forest, pero me suena muy raro, ¿vale?, decirlo. Pero lo digo porque lo podéis ver en, no sé, en algunos tutoriales o en algunos vídeos o en algún sitio, probablemente veáis lo de los bosques aleatorios. Yo la verdad que lo vi, me chocó un poco, pero que se refiere simplemente a los random forests, ¿vale? Y vuelvo a lo mismo. Se entrenan múltiples árboles, ¿de acuerdo? Cada uno de estos clasificadores es un árbol, ¿de acuerdo?, en el que parte de un conjunto de entrenamiento determinado, con unas características determinadas, y luego al final se llega a la decisión por una cuestión democrática del elemento más votado, ¿vale? Bueno, el algoritmo del random forest se selecciona aleatoriamente un número determinado de muestras del conjunto de datos, se selecciona aleatoriamente un número de atributos del conjunto anterior. Como os digo, cambia tanto la tipología de lo que es el conjunto de datos en los términos de cuáles son las instancias con las que voy a entrenar dentro de mi conjunto de 1000 instancias. No tengo por qué trabajar con todas, sino que se selecciona un número determinado de muestras y luego dentro de esas muestras las variables que me definen las columnas, de acuerdo a los atributos, también se seleccionan de manera aleatoria, ¿vale? Y se entrena un árbol de decisión con esos datos y se vuelve a ejecutar ese mismo procedimiento, ¿de acuerdo?, con las variaciones que sean determinadas para generar ese bosque aleatorio, ¿vale? ¿Por qué tiene esa cuestión del aleatorio? Porque, como os digo, se seleccionan aleatoriamente estos dos conjuntos. O sea, ¿de dónde viene lo del random? Viene de ahí, ¿de acuerdo? Y luego el forest, pues porque al fin y al cabo estamos entrenando árboles, ¿de acuerdo? Y bueno, Random Forest es robusto contra el sobreajuste. ¿Por qué es robusto contra el sobreajuste? Luego volveremos a hablar de las técnicas, bueno, hablaremos de las técnicas de evaluación y volveré a mencionar el sobreajuste, pero una de las ideas fundamentales en las que se basa el sobreajuste es que el problema muchas veces que se da es que podemos entrenar un determinado modelo con una distribución de datos que no sea garantista de que luego, cuando vaya a ejecutar mi modelo sobre un conjunto o una serie de datos nuevos,
funcione bien. Es decir, el problema del sobreajuste se basa, lo expliqué el otro día, en que la función que yo aprendo o la función al final que me trata de predecir o de clasificar una determinada instancia se ajusta demasiado al conjunto de datos de entrenamiento, pero no se ajusta a la realidad. Es decir, no generaliza, ¿vale? Funciona bien con estos 1000 datos, pero luego cuando le das otros 200 nuevos no funciona, porque realmente se ha ajustado demasiado a la curva que define, a la función, ¿de acuerdo? Que define mis datos, que los interpreta, que los estaba pensando en que los dibuja, digamos, ¿no? O sea, en cómo son mis datos, es como al final se está ajustando demasiado y por eso luego no funciona. Entonces, ¿por qué es bueno o es robusto contra el sobreajuste de los random forest? Precisamente por esa selección aleatoria, ¿vale? De hecho, esa selección aleatoria es en lo que luego se van a basar las técnicas como la validación cruzada, en seleccionar varios subconjuntos de datos y encima seleccionados de manera aleatoria, ¿vale? Luego lo veremos. Bueno, como particularidad presentan modelos difíciles de entender. El otro día estuvimos hablando de la interpretabilidad de los modelos. Por cierto, hablando de interpretabilidad, el otro día, lo que pasa es que no me va a dar tiempo a mirarlo y prepararlo, pero he estado viendo que hay un framework en Python que está orientado a ayudar con la interpretabilidad de los modelos, ¿de acuerdo? No me lo he podido mirar con mucho margen y como os digo, me hubiera gustado poder quizás preparar algo para la clase. No creo que me dé tiempo tampoco para la de la semana, para la del jueves, pero si no me da tiempo a preparar nada, os mandaré a través de Moodle el enlace para que podáis echarle un vistazo al framework, ¿vale? Porque creo que puede ser interesante. Como decía, modelos difíciles de entender. ¿Por qué son modelos difíciles de entender? Pues que el problema, al fin y al cabo, que ocurre aquí es que para entender este modelo, imaginaros que se genera un bosque aleatorio, ¿vale? Un random forest con un número, no sé, 100 modelos, ¿de acuerdo? 100 modelos, que para empezar, vale, los datos que se distribuyen aleatoriamente en el conjunto de training es lo de menos para mí de cara a la interpretabilidad, pero que sí que se seleccionen aleatoriamente los atributos sí que puede suponer un problema, porque al fin y al cabo me generaría 100 árboles diferentes con variables de entrada potencialmente diferentes dentro de un conjunto finito, pero variables potencialmente diferentes que daría lugar a que cuando yo intente hacer una interpretación del modelo, tendría que analizar todos los árboles por separado, ¿de acuerdo? Y luego, lógicamente, llegar a la conclusión del concepto del votado, ¿de acuerdo? De cuál es el más votado. Entonces, no es, desde luego, trivial ni fácil de entender como lo eran, por ejemplo, el propio árbol de decisión. Bueno, ¿cómo aprendemos con un random forest en scikit-learn? Como veis, fundamentalmente es que es igual que lo que habíamos visto con el árbol de decisión. La diferencia es que en este caso usamos el Random Forest Classifier, ¿de acuerdo? Y aquí se le están dando dos parámetros, ¿de acuerdo? El primer parámetro es el número de estimadores, que es el número de árboles con los que va a trabajar internamente, y el Random State igual a 1, si lo recordáis de los árboles de decisión, fundamentalmente es el valor de la semilla para la generación de los valores aleatorios. Volveremos a hablar de esta generación de la semilla y de la importancia que tiene más adelante cuando hablemos de la validación cruzada, ¿vale? Y bueno, aquí pues simplemente veis cómo puedo mostrar la matriz de confusión. Como veis es que os lo he contado en el Random Forest que me he enrollado un poco más porque personalmente lo puedo explicar un poco mejor. Ahora hay otros algoritmos que no son de mi expertise principal y probablemente los mencione un poco más rápido, ¿vale? Pero también porque este era el primero. Lo que quiero que veáis es que el código es que no tiene mucho más. O sea, que es que prácticamente es lo mismo que habíamos visto con el árbol de decisión, cambiando la clase con la que empiezo a trabajar. ¿Vale? Bueno, las SVM o Support Vector Machines son son un método, un algoritmo, uno de los posibles modelos para generar también un modelo de clasificación, ¿vale? Si considerando todas las variables como numéricas, ¿de acuerdo? En el SVM, el conjunto de datos con el que vamos a trabajar se puede ver como ese subconjunto, ¿vale? De RDN con C, ¿de acuerdo? Y C es el dominio de la clase que está moviéndose entre -1 y +1, ¿de acuerdo? Que es la posibilidad de dos opciones, en este caso, dentro de la clasificación binaria, y RDN un espacio euclídeo de dimensión n. La idea de las SVM básicamente es generar un hiperplano que separe las clases, ¿de acuerdo? Entonces, la idea, al fin y al cabo, es tratar de encontrar, algo como esto,
en el que yo tengo las clases, ¿de acuerdo? Las instancias, y lo que intento generar es algo, ¿de acuerdo? Ese hiperplano que sea capaz de meterme lo máximo posible de una clase en un lado y lo máximo posible de la otra clase en el otro, ¿de acuerdo? Lógicamente, esta maximización de la separación mediante el hiperplano no es, lógicamente, primero, no es sencilla desde el punto de vista ni computacional ni mucho menos de entendimiento, ¿vale? Y luego, lógicamente, aquí los dos primeros ejemplos, claro, son súper sencillitos, ¿vale? Incluso el tercer ejemplo, estamos partiendo de la base, ¿de acuerdo? De que, bueno, es un clasificador bastante accurate, por decirlo de una manera, porque estáis viendo que en la separación que genera ese hiperplano, ¿de acuerdo? Que es la raya que vemos intermedia, aún así se está separando bastante bien las clases. Eso en una situación real es bastante poco probable de que ocurra, ¿de acuerdo? No es tan sencillo. Y bueno, ese tiene un parámetro C, ¿de acuerdo? Que nos permite ponderar el peso de los errores. Esos errores, ¿de acuerdo? Se basan fundamentalmente en las mediciones de las distancias, ¿de acuerdo? Entre los puntos, de cómo de lejos están separados entre sí los puntos y cómo de lejos están separados el hiperplano que separa las clases, ¿de acuerdo? O los puntos que representan las clases. ¿Cómo funcionamos con el SVM? Aquí, en vez de llamarse SVM, se llama SVC, ¿de acuerdo? Creo que es Support Vector Classifier, me parece, por lo que se llama, ¿vale? Y como veis, es simplemente generarlo, en este caso SVC, con un parámetro que yo le paso inicialmente, que es ese C, ¿de acuerdo? De ponderación del peso de los errores, que yo le paso un valor de 10, ¿de acuerdo? Y luego simplemente es, nuevamente, entrenarlo y trabajar con él. No tiene mayor historia. Una cosa que quiero comentar en el caso del SVM es esto de si deberíamos escalar las variables. Como os decía aquí, una de las cuestiones en las que se basa el funcionamiento del SVM es que cuando tratas de generar ese hiperplano que maximice la separación de las clases, una de las cuestiones que tiene en cuenta son las distancias, ¿de acuerdo? Igual que os pasaba, por ejemplo, cuando trabajabais con clustering, que tenéis en cuenta que tenéis que calcular para el lado de un punto, ¿de acuerdo? Las distancias, un punto centroide, las distancias que luego había entre ese elemento y el resto de puntos para minimizar la inter y maximizar la intra, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí pasa una cosa parecida con que tenemos que medir las distancias que hay entre los puntos y el hiperplano general. Entonces, ¿por qué preguntamos aquí lo de si debemos escalar las variables? Bueno, pues porque hay una cosa que sí que puede ocurrir y es que haya determinadas variables que por la dimensión con la que trabajen pueden tener o pueden, no sé qué puedan tener, es que puedan introducir un pequeño sesgo en la medición de las distancias, ¿vale? Y por lo tanto el clasificador no funcione todo lo bien que debería funcionar o bueno, sí, no funciona todo lo bien que debería funcionar. Voy a decir otra cosa, pero fundamentalmente es eso. Entonces, aquí lo que hacemos es, simple y llanamente, metemos una pequeña modificación adicional antes de entrenar, donde lo que hacemos es aplicar un escalador en base a min-max, ¿vale? Con esto lo que hacemos es escalar todas las variables, ¿de acuerdo? Asegurándonos que están dentro de una misma escala. Al estar dentro de esa misma escala, lo que estamos es, digamos, tratando de maximizar la funcionalidad del SVC, bueno, da igual, como lo llaméis, y por lo tanto mejorar su eficiencia. De hecho, bueno, aquí lo que veíamos era que, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, esto que estoy diciendo siempre, digo, voy a mirar la precisión, miro la precisión porque es ahora mismo la manera más sencilla de explicaros cómo medir si es bueno o malo el modelo de manera muy simplificada. Luego veremos que hay muchas otras maneras de verlo y de hecho que hay muchas otras métricas y mucho mejores. Aquí teníamos un 0,70, ¿vale? Para esa configuración, mientras que aquí de la average, ¿vale? Un 0,71, ¿vale? Mientras que aquí pasamos a un 0,80, lo cual vuelvo a lo mismo. Esto depende de muchas cuestiones, depende del dataset, depende del conjunto de datos, de las propias configuraciones, pero bueno, en términos generales tiene un cierto sentido, de acuerdo, que hayamos podido mejorar ligeramente los números, porque estamos trabajando en este caso con unas variables que ya están escaladas y que ya cumplen una serie de reglas y que por lo tanto una no va a generar un valor más o menos adecuado en detrimento de la otra por no estar bien ajustada, ¿vale?
Y ya para acabar, el último algoritmo que os quiero mostrar es Bayes, ¿vale? Naive Bayes. Bueno, probablemente de estadística esto os tenga que sonar a todos o en su mayoría los clasificadores de Bayes, ¿vale? Donde es posible calcular la probabilidad a posteriori de un suceso en base a un conjunto de observaciones, ¿vale? Aquí tenéis las fórmulas, ¿de acuerdo? No me voy a poner a explicar. El problema que esto tiene es que presenta una complejidad computacional de almacenamiento. Luego comentaremos sobre esto porque cuando acabe con esto voy a volver a hablar de algoritmos, pero más desde un alto nivel de cuándo puedo utilizar uno u otro, ¿vale? Que creo que es bastante interesante. Y veremos que estos problemas de complejidad computacional y de almacenamiento surgen con varios algoritmos, no solamente con Naive Bayes, ¿de acuerdo? Entonces, los clasificadores Naive Bayes hacen una asunción bastante importante, que es la asunción de independencia, ¿de acuerdo? Las variables son independientes entre sí. Entonces, esa asunción de independencia, bueno, pues lo que permite es, al fin y al cabo, tener un modelo que tiene unas ciertas particularidades, ¿de acuerdo? Asumiendo que no hay una relación entre las variables y, por lo tanto, esa ausencia de relación implica, lógicamente, que el resultado que vayamos a... Perdona, que estaba viendo... Me ha llegado un correo. El resultado que nos vaya a proporcionar tiene una serie de características, digamos, desde el punto de vista estadístico. Aquí lo que estamos viendo es un ejemplo, ¿vale? Para trabajar con, en este caso, Naive Bayes, partiendo de la base de que tenemos una distribución gaussiana, ¿vale? Hay varios clasificadores, ¿de acuerdo?, de Bayes que utilizan diferentes tipos de distribuciones. De hecho, más adelante, por ejemplo, aquí utilizamos una clasificación multinomial, ¿vale? Una distribución multinomial de los valores del conjunto de datos. La parte de Naive Bayes, esto tiene un componente estadístico, bueno, bastante fuerte, que creo que, ya os digo, que probablemente vosotros podáis discernir mucho más que de lo que yo recuerdo de estadística, pero simplemente que veáis que es otro de los posibles clasificadores, ¿vale? Entonces, aquí, bueno, hay más clasificadores, ¿vale? Yo aquí os he mostrado 4, ¿vale? Básicamente, bueno, 4, 3, realmente, los random, el SVM y Naive Bayes, pero tenéis muchas más otras opciones en scikit-learn. Luego también hay otros frameworks específicos incluso para trabajar con redes de neuronas, incluso con deep learning, tenéis algunos frameworks más concretos, ¿vale? Que son más orientados a estas técnicas. Bueno, la parte esta, ya os digo, no me quiero meter mucho más porque no creo que tenga tampoco mucho sentido. En términos de la parte de Python, como veis, es que es siempre lo mismo. Es básicamente utilizar el clasificador que corresponda, llamar a la función fit, llamar a predict y ya se puede trabajar con ella. Lo único que tiene un poquito más de miga suelen ser los parámetros, que hay muchísimos parámetros para prácticamente todos los modelos, que algunos, bueno, pues sinceramente puede que no lleguéis ni siquiera a utilizar en vuestra vida, ¿vale? Bien, con esto yo doy por finalizada esta parte de modelos, ¿de acuerdo? Y nos vamos entonces a la parte... Bueno, no sé si hay alguna duda antes de nada de esta parte. Ya os digo que es mucho de código ver el clasificador y poco más. Vale. Bien, entonces, asumo que no. Nos vamos a evaluación de modelos, ¿vale? Bueno, lo primero también, disculpad porque os estoy haciendo una mezcla entre inglés y español en las slides, pero bueno, es que es como lo tenemos. Bueno, es la update, esto es porque lo estuve modificando esta tarde, que estuve mirando una cosa y se me ha olvidado poner que la update es hoy, pero bueno. Vale, choosing the best model and evaluating the solution, ¿vale? Con esto lo que vamos a ver ahora es, partiendo de la base de que yo tengo un determinado problema y que yo tengo este precioso conjunto de posibilidades para aplicar técnicas de diferente tipo, bien sean para un clasificador, clasificar, bien sea para una regresión, ¿de acuerdo? Una predicción, bien sea porque quiero hacer no supervisado, en fin, quiero reducir dimensionalidad, para lo que yo sea que quiero hacer, scikit-learn me proporciona un mundo de opciones, ¿de acuerdo? Que yo tengo que escoger unas u otras dependiendo del tipo de problema. La cuestión es, vale, lo primero que quiero que tengamos en cuenta es que no hay una fórmula secreta para escoger un algoritmo de Machine Learning, ¿vale?
fundamentalmente esto es Educated Trial and Error, ¿de acuerdo? Que básicamente es ir probando. Y luego unas Acute Data Intuitions que personalmente creo que es algo que se va desarrollando con los años. A medida que vais probando unas técnicas, otras, vais ejecutando, vais evaluando, como que vais viendo un poquito, oye, pues bueno, tengo esta tipología de datos, bueno, puedo tirar por aquí. Creo que en realidad al final vuelve a lo mismo, es mucho trial and error, pero bueno, podemos tener unas pequeñas heurísticas de tirar para un lado o tirar para otro, ¿vale? Entonces, esto es lo importante, no hay magia, ¿vale? Pero bueno, la cuestión es, vale, de acuerdo, pero ¿cuál uso? ¿No? ¿Con cuál empiezo? ¿Con una red de neuronas? ¿Empiezo con Bayes? ¿Empiezo con una regresión logística? ¿Qué es lo primero que puedo aplicar? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta... perdonad. Vale, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que partimos de la base, ¿no? De que se dan estas primeras 4 elementos. Primero, entiendes tus datos. Has hecho el análisis exploratorio de los datos, has limpiado, has creado documentación al respecto de la información, tienes tu codebook o tu diccionario de datos, tienes una serie de elementos básicos que te permiten entenderlos. ¿Vale? Y bueno, como digo, entenderlos y prepararlos, etc. Luego has seleccionado las variables con las que vas a trabajar y pues mira, son estas las características. Entonces, cuando estás en ese punto, ¿vale? Que es en el punto en el que has perdido la gran mayoría de tu tiempo, lamentablemente, estás listo para crear el modelo. Entonces, lo que hay son unos tips, ¿vale? Estos tips no son cosas que tenga que tomarme al pie de la letra al 100%, no son cosas que se cumplan siempre, no son nada, ¿vale? Pero, bueno, hay una serie de elementos que puedo tener en cuenta. Lo primero que tenemos que ver es, oye, ¿estás buscando un modelo interpretable, non-black box, ¿vale? Por ejemplo, los árboles de decisión o algo más sencillo. ¿O no? ¿O te da un poquito igual? Luego, ¿tienes algún límite en términos de almacenamiento? ¿Vale? Almacenamiento de, por una parte, tu dataset, ¿de acuerdo? Y luego también, en cierto modo, de tu propio modelo, ¿vale? Porque el propio modelo puede... A ver, vamos a ver. La realidad es que los modelos, como tal, no ocupan gran espacio. Al fin y al cabo, no son más que un conjunto de pesos que definen una función sobre la cual luego un dato de entrada va a trabajar con esa función. Pero bueno, hay algunos que pueden ocupar un poquito más, ¿de acuerdo? No suele ser algo problemático. Luego, ¿necesitas predicciones rápidas? ¿Es una aplicación en tiempo real? ¿Necesitas respuestas en tiempo real? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Necesitas aprender rápido? Oye, no, necesito algo que cuando lo entrene, no tarde nada, no se tire 4 horas y me requiera 70 GPUs y no sé cuántas tal, y un clúster y patatín patatán. No. Ya, rápido, aquí, ahora. ¿Vale? En función de eso, hay unas opciones mejores que otras, porque entrenar modelos puede ser una tarea costosa computacionalmente, ¿vale? Cuando tenéis conjuntos de datos muy grandes, sobre todo, ¿de acuerdo? Hay determinados modelos que llevan su tiempo. No es lo mismo entrenar un árbol de decisión que un random forest, donde ya voy a tener que entrenar 100 árboles, ¿de acuerdo? Con lo cual tiene su historia, más el tiempo que tarde un árbol en sí. Entonces, de nuevo, no hay una fórmula mágica, ¿vale? Trial and error. Puedes basar tus experiencias, pero no hay magia. Entonces, encontrando el mejor algoritmo, factores que afectan, ¿vale? Lo primero, whether the model meet the business goals, o sea, estamos cumpliendo con nuestro modelo, cuáles son nuestros objetivos de negocio que se tienen que mapear en unos objetivos de minería de datos, al fin y al cabo, ¿vale? ¿Cuánto preproceso necesita el modelo? ¿Cómo de preciso es? Esta es la parte que luego iremos a ella. ¿Cómo de explicable es? ¿Cómo de rápido es? ¿Cuánto tiempo le toma generar el modelo y cuánto tiempo le toma hacer una predicción? El problema suele estar en generarlo, no tanto en hacer la predicción, ¿de acuerdo? Pero en generarlo sí. ¿Y cómo de escalable es el modelo? Luego, la complejidad. Depende de características, o sea, bueno, depende, no, realize ahora mismo no me sale la traducción exacta. El número de características, al fin y al cabo, con el que voy a utilizar para aprender y para predecir, ¿de acuerdo?
es importante, porque no es lo mismo la dimensionalidad del problema cuando tengo 2 características, cuando tengo 10, que cuando tengo 300, ¿de acuerdo? Mis variables o mis columnas es algo que define la complejidad del modelo, ¿de acuerdo? Luego, también, lógicamente, las características y las dependencias que puedan tener entre sí o las relaciones y las relaciones complejas que pueden tener entre sí son también muy importantes a tener en cuenta para el modelo, ¿vale? Bueno, luego el coste computacional, ¿vale? No es lo mismo lo que estaba diciendo hace un momento, un decision tree que un random forest de 100 árboles, ¿vale? Entonces, vamos a ver las más comunes, ¿vale? Algunas de las métricas, los algoritmos o modelos más comunes. Bueno, regresión lineal es uno de los más simples, se suele utilizar generalmente, ¿vale? Para calcular valores continuos, ¿de acuerdo? Predicción, regresión, estimación. ¿De acuerdo? Que es lo que no estamos viendo, pero bueno, aquí lo menciono. No es estable cuando hay características redundantes, ¿de acuerdo? Con ciertos niveles de correlación. La regresión logística para clasificación binaria es una combinación lineal de las características y se aplica una función no lineal sobre ellos. Hay varias maneras para regularizar los modelos y las características pueden estar correladas sin generar ningún tipo de estabilidad y tiene una tiene una interpretación probabilística, ¿de acuerdo? Bueno, o sea que al fin y al cabo hay lógicamente todos tienen una matemática detrás, como es obvio, ¿vale? Pero esta es más o menos fácilmente interpretable. Luego, es fácil de actualizar el modelo con nuevos datos. Esto es una cosa que creo que no he mencionado, no sé si se ha comentado en Antonio o alguien lo habrá comentado, que es el tema de el reentrenamiento de los modelos. Esto hablaré un poquito de ello el jueves cuando veamos deployment, pero hay una cosa que hay que tener en cuenta que es lo que se denomina como el online learning. El online learning hace referencia a la característica de entrenar modelos digamos, on the fly, ¿no? O sea, la capacidad de tener un modelo que pueda ser susceptible de cambiar porque el conjunto de datos ha cambiado y que, por lo tanto, yo tenga la capacidad de volver a reentrenarlo partiendo del modelo base. Es decir, que no tenga que coger y reentrenar de nuevo, ¿vale? No todos los algoritmos lo permiten, ¿de acuerdo? Por cómo funcionan internamente, pero hay otros que sí que simplemente con nuevos datos se puede actualizar el modelo, ¿de acuerdo? Y este es uno de esos casos. Bueno, recomendado para frenos probabilísticos o cuando se esperan nuevos datos. Bien, los árboles de decisión ya los vimos, ¿de acuerdo? Pero recordamos, permiten una comprensión relativamente fácil. Esto de generally es porque lo que vuelvo al otro día que comentamos. No es lo mismo un árbol de decisión en el que tengo una infinita cantidad de posibles ramas porque para una determinada variable el número de valores discretos es extremadamente alto, no los he agrupado y por lo tanto me genera infinidad de ramas que luego llegan a profundidades muy altas, a niveles, varios niveles, ¿de acuerdo?, de profundidad que le dan una complejidad cada vez mayor, con lo cual es un algoritmo que el concepto base es que es understandable, o sea, se puede entender, pero la pura realidad es que, bueno, depende mucho también del árbol que se genere. No hay que preocuparse sobre los outliers porque es un algoritmo que tiene en cuenta este tipo de información. Precisamente lo vimos el otro día cuando calculábamos un árbol de decisión en base a los valores de la entropía. Pues bueno, los outliers pues, suelen ser valores que dependiendo de la característica en la que estemos hablando y lo que se considere ese outlier, pues generalmente va a dar lugar probablemente a una nodo hoja relativamente fácil, ¿vale? No permiten online learning, ¿de acuerdo? Con lo cual, un árbol tiene que volver a ser regenerado desde cero. Esto tiene un cierto sentido si entendemos cómo funciona el árbol de decisión internamente y cómo se calcula, porque nuevamente cuando nosotros tengamos nuevos datos, los valores de ganancia de información y de las entropías del propio conjunto de datos va a variar con la nueva información que tengamos, ¿de acuerdo? Si yo tengo ahora dos personas nuevas que tienen una hipoteca, tienen no sé qué, no sé cuánto, de acuerdo, los valores de la entropía iniciales pueden variar y puede ser que la variable principal ya no sea la que habíamos visto el otro día, que no recuerdo ya ni siquiera cuál valía, creo que era el trabajo, ¿no? Si no recuerdo mal, el tipo de contrato. Entonces, esto tiene una implicación que básicamente es nuevos datos, requiere reentrenar el modelo. Bueno, tiene
esto de easily overfit when ensemble method are used, esto creo que está mal, ¿vale? Esto está mal, definitivamente, porque esto no es cierto, ¿vale? Esto no sé por qué lo tengo aquí, lo revisaré. Bueno, pueden tomar un montón de memoria, ¿de acuerdo? Más características significa deeper and larger decision trees, ¿vale? O sea, generalmente es lo que hablábamos antes. Cuanta más información tenga, cuanta mayor sea la dimensionalidad de mi problema, lógicamente a más características el árbol es más lógico, o sea, es lógico o más probable, ¿de acuerdo? No siempre tiene por qué pasar, pero lo más normal no tiene por qué pasar porque depende mucho de las características y de los valores, ¿vale? El otro día vimos que teníamos un árbol que incluso sobraban características a la hora de generar. Pero la realidad es que lo normal es que a medida que haya más características, sea más posible que haya mayor número de ramas y sea más posible que haya también una mayor profundidad para llegar a un nodo hoja, ¿vale? Entonces esto tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, las SVM se utilizan mucho en pattern recognition y clasificación con dos clases. Suelen tener una accuracy alta, ya iremos luego a hablar sobre las accuracy. Teóricamente impiden o es complicado que haya un overfitting. Pueden trabajar bien incluso cuando los datos no son linealmente separables. Esta es una de las características principales por las que métodos más complejos surgen, ¿de acuerdo? Y es la separación lineal al fin y al cabo de los datos, de que muchas veces las relaciones no son tan sencillas de definir, ¿de acuerdo? Y por lo tanto necesitamos métodos más complejos. Utilizan un gran consumo de memoria y son difíciles de interpretar y de ajustar, ¿de acuerdo? Esto de interpretar, pues va lo mismo, porque antes estábamos así, el hiperplano, veíamos ahí antes una imagen muy sencillita, muy fácil de cómo había separado, pero la cuestión es cómo llegas tú a ese cálculo de ese hiperplano, ¿de acuerdo? No es una cuestión de, bueno, es que he generado este hiperplano, ¿vale? Maravilloso, puta madre, sí, está muy bien, pero ¿cómo has generado ese hiperplano? ¿Cómo llegas a ese hiperplano? Eso es lo que es difícil, al fin y al cabo, de proporcionar para la interpretación, ¿vale? Bueno, Naive Bayes, que lo habíamos visto hace nada, hace un momento, basado en el teorema de Bayes, fácil de construir, muy útil en datasets muy largos. Suele ser conocido por dar mejores resultados que métodos muy sofisticados. Es una buena opción cuando la CPU y los recursos de memoria son limitados y puede aprender de las interacciones entre características. Los Random Forest, ya los hemos visto también, un ensemble método basado en los árboles de decisión, ayudan a identificar las variables más significativas incluso cuando hay una gran dimensionalidad. También esto tiene que ver mucho por cómo se seleccionan precisamente esos conjuntos de valores, ¿de acuerdo? Esa precisamente aleatoriedad. Es muy escalable, una performance aceptable. El learning puede ser slow, o sea, puede ser lento basado en la parametrización. Esto tiene sentido por el número de árboles que se pueda generar precisamente para generar métodos de ensemble. Lo dije antes, no es lo mismo generar un árbol que generar 100. Y aunque estas tareas generalmente se paralelizan, ¿de acuerdo? No es, aún así, bueno, suelen tener un coste computacional, perdón, relativamente alto, ¿vale? Y no es posible mejorar los modelos online, es decir, nuevos datos y regenerar por el mismo concepto porque vimos antes que el propio árbol de decisión no se puede hacer, ¿vale? No lo puede hacer, es lo mismo, no dejan de ser varios árboles esto. Las redes de neuronas, modelos muy complejos pueden ser entrenados. Esta es una de las principales características de las redes de neuronas, al igual que, por ejemplo, los SVM. Es, sin embargo, una especie de black box muy poco interpretable, ¿de acuerdo? El cómo funciona es bastante poco intuitivo decirle a alguien, oye, no, pues es que esto funciona porque esto entra por aquí y activa esta neurona y esta neurona tiene esta función de activación y luego esto con la retropropagación vuelve hacia atrás y esto y se ajusta los pesos, no sé. No es interpretable, ¿vale? En términos generales. Las redes de neuronas proporcionan modelos incluso más complejos. Todo el tema de redes de neuronas, de deep learning, pues ha demostrado muy buena eficiencia en muchos dominios, ¿de acuerdo? Con lo cual, son unas técnicas, lógicamente, a tener muy en cuenta, ¿vale? Pero, como decimos, son difíciles luego de interpretar, parametrizarlos es bastante difícil, utilizan muchos recursos y, por lo tanto, no son generalmente las opciones más indicadas. Luego hay una cosa que también
quiero que tengáis en cuenta, y esto os lo digo tanto por experiencia como por estadísticas que he visto. Existen en Machine Learning una gran cantidad de algoritmos, modelos, métricas, opciones para evaluar, para generar un modelo, ¿de acuerdo? O sea, hay muchos algoritmos y algunos son extremadamente complejos en funcionamiento, de entender cómo funciona, de proporcionar una interpretabilidad, etcétera. Yo, mi experiencia, también es verdad que, bueno, nosotros en la tipología de problemas con los que trabajamos quizás no se presten a utilizar esos modelos tan complejos, pero bueno, tanto mi experiencia como por lo que, como os digo, luego leo, me da la sensación de que gran parte de los problemas con los que a veces se trabaja, bueno, no sé si conocéis una expresión que se llama KISS, que se utiliza mucho en el entorno, no sé, yo creo que es computacional, que es el Keep It Simple Stupid, ¿vale? El KISS como beso, la segunda S es de stupid. Y es la idea del concepto KISS es no complicarse la cabeza, ¿no? Es como una especie de la navaja de Occam, ¿no? De que la explicación más sencilla suele ser la correcta, pues va un poquito por ahí, ¿no? Pues la idea es mantener las cosas simples. Entonces, con esto quiero decir que yo ya he visto muchas estadísticas en Kaggle, o no sé si era Kaggle, no, en KDNuggets, de que luego la gente pregunta, pues bueno, y dentro del increíble abanico o espectro de posibilidades de modelos que hay, ¿cuál es el más adecuado? ¿O cuál es el que más ofreces? ¿O cuál es el que mejor os ha dado resultados? Y sorprendentemente, términos o conceptos, modelos como la regresión logística, regresión lineal o árboles de decisión, que son bastante, como os digo, sencillos, entre comillas, en comparativa con lo que puede ser una SVM, unas redes de neuronas o, yo qué sé, N método, son más sencillos. Entonces, vuelvo a lo mismo, depende del problema, depende de muchas cosas, pero que yo tengo la sensación a veces que igual nos vamos a técnicas hiper sofisticadas que son muy complejas de entender cuando a veces quizás no sea necesario, ¿vale? Solamente eso. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda con los algoritmos, lo que hemos visto, las posibilidades? Esos tips ya os digo que es un poco para hacernos una idea, pero que luego la pura realidad es que, como os digo, es un tema de trial and error. ¿Dudas? Vale. Bueno, pues me queda media hora para explicar evaluación, que no sé si me va a dar tiempo a verlo todo. Si no, pues veo dónde me paro para si tengo que acabarlo la semana que viene, continuar. Pero bueno, igual me da tiempo. Bueno, evaluación. A ver, nosotros estamos trabajando aquí con clasificadores. Estamos trabajando con clasificadores binarios, ¿vale? Que es lo que os dije, el concepto más sencillo. He sacado esta tabla, que la he sacado de la Wikipedia, porque me gusta mucho esta tabla, porque permite ir mencionando los diferentes elementos de la matriz de confusión, ¿vale? En base a la predicted condition y a la true condition, y qué es el true positive, qué es el false positive, false negative, true negative, ¿vale? Y en función de esta tabla, lo que vamos a ir viendo es las diferentes métricas que hay, ¿de acuerdo? Y hablaremos de ellas y veremos la importancia nuevamente de ellas y lo que hay detrás, ¿vale? Bueno, aquí vi esta imagen hace tiempo, me pareció la leche, ¿vale? Me pareció muy interesante para describir los conceptos de el false positive y el false negative, ¿no? Entonces, bueno, el primero está, bueno, los dos están muy claros, ¿no? O sea, en el false positive estamos partiendo de la base de que, oye, me estás dando un positivo que es falso, que además está clarísimo. ¿Por qué es un falso? Porque es un señor claramente que no puede estar embarazado, ¿de acuerdo? Y, bueno, aquí no voy a entrar en valoraciones sobre géneros, sexualidades y opciones de este tipo, ¿vale? Porque alguno me podría decir, bueno, es que realmente no entro en eso, ¿vale? Yo lo siento, pero para eso quizás soy más clásico y me vais a permitir también que para explicar esto nos quedemos en biología básica, cromosomas XX, cromosomas XY y las capacidades reproductivas de personas con dichos cromosomas. Entonces, bueno, partiendo de la base de un varón que claramente no puede estar embarazado,
porque carece de útero y carece de todo elemento que le permita una reproducción en la que él sea el hosting, le dice que está embarazada, ¿vale? Entonces, esto es un error claro de falso positivo, ¿de acuerdo? Ha dado un positivo, que es que está embarazado, o sea, el positivo es pregnant or not pregnant, ¿de acuerdo? Le dice que sí, pero claramente es un error. Por otra parte, aquí lo que tenemos es una mujer que claramente está embarazada, ¿de acuerdo? Sin riesgo a meter la pata. Tiene barriga de embarazada, está embarazada y, sin embargo, le está diciendo que no lo está, ¿vale? Entonces, este es un falso negativo, ¿de acuerdo? Está diciéndole que no, ¿de acuerdo? Está negativizando la predicción a la que estamos intentando llegar, pero claramente es falsa. Entonces, partimos de la base de los dos son falsos, los dos son errores, ¿de acuerdo? Son errores los dos, todo lo que es false es un error, ¿vale? Vuelvo hacia atrás. Todo lo que aquí aparece como false, estas dos condiciones son errores, ¿de acuerdo? Con lo cual, todo lo que se considera... Ahora bien, hay error de tipo 1 y error de tipo 2, ¿de acuerdo? El falso positivo es de tipo 1 y el falso negativo es de tipo 2. En el falso positivo, erras al decir que algo es positivo y en el caso 2, erras al decir que algo es negativo. Esto es muy importante, vuelvo a lo mismo, tiene una importancia tremendísima en cómo nosotros vamos a evaluar nuestros modelos, porque no es lo mismo que me confunda en una cosa a que me confunda en otra. ¿Bien? Bien, dicho esto, lo que vamos a ver ahora son algunas métricas básicas, ¿de acuerdo?, que se suelen utilizar muy a menudo para clasificar modelos en base a su, output, ¿no?, a la evaluación de su output. Insisto, y de verdad, con esto no voy a ser nunca lo suficientemente pesado y creo que es necesario que insista mucho en ello. No podemos tener en cuenta única y exclusivamente en nuestro concepto de evaluación las métricas que os voy a explicar hoy aquí. Esas métricas son un resumen que lo que hacen es aplicar una fórmula sobre los valores de esas matrices de confusión, sobre los true positive, false negative y true negative, con el objetivo de sacar una medición que se va a centrar en términos porcentuales o en términos entre 0 y 1, al fin y al cabo, para darme un resumen de cómo está funcionando mi algoritmo o mi modelo. Pero esas métricas que os voy a explicar ahora, ¿de acuerdo?, que son algunas de las que podemos aplicar, hay muchas más, ¿de acuerdo? De hecho, hay bastantes combinaciones de aplicación del cálculo de los TP, FP, FN y ITN para ir a diferentes cuestiones que se tienen que considerar. Entonces, vuelvo a lo mismo. Dependiendo de nuestro problema, lo dije el otro día, puede que nos interese reducir un tipo de error, reducir otro tipo de error, incrementar uno en detrimento del otro, etc., ¿vale? Y esto está completamente ligado a vuestros business goals, ¿vale? Vuestros business goals os van a definir cuál es la métrica más adecuada. Dicho esto, Classification Accuracy es el número de predicciones correctas, ¿de acuerdo?, generado como ratio de todas las predicciones generadas, ¿vale? Generalmente se suele usar cuando hay un número equivalente de observaciones de cada una de las clases, es decir, cuando tenemos un conjunto de datos balanceado. ¿Por qué? Bien, vamos aquí. Esto es el accuracy, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que para calcular el accuracy estamos sumando los true positive, ¿de acuerdo?, y los true negative. Es decir, estamos sumando en el denominador, que no me sale ahora mismo el de la parte de arriba, como el numerador, ¿vale? El numerador no era, madre mía, estoy ahora con la duda. Era el numerador, ¿no? Joder, vale, gracias, Esteban. Me estaba volviendo loco el numerador y denominador, madre mía. En fin, voy a tener que volver a la EGB. Perdonad que es que he tenido un lapsus mental. En el numerador tenemos las condiciones, ¿vale?
los valores de la matriz de confusión en los que he acertado, ¿vale? Lo que no son los errores, ¿de acuerdo? Mientras que en el denominador lo que tenemos es la suma de todo, ¿de acuerdo? Sumamos errores y aciertos. Lógicamente, este valor, ¿vale? Por definición, siempre va a ser, evidentemente, 1 o menor que 1, ¿de acuerdo? Porque el numerador tiene lo que tiene, perdón, el denominador tiene lo que tiene el numerador y posibles elementos adicionales, pero el valor máximo, como os digo, siempre será 1. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues que si tenemos un conjunto de datos que no esté balanceado, que no esté correctamente o más o menos balanceado, vuelva a lo mismo de uno y otro, es muy probable que el resultado que me dé esta medición de la accuracy tenga un sesgo, ¿vale? Porque si yo tengo un conjunto de datos claramente desbalanceado, ¿de acuerdo? Esto va a suponer que algunos de los valores de las matrices de confusión probablemente tenga un desbalanceo, que luego también depende mucho del modelo, ¿de acuerdo? Pero tenga un desbalanceo probablemente mayor, con lo cual el resultado que me dé no sea realista. Vuelvo a lo mismo, siempre hay que mirar la matriz de confusión. Cuando hagáis la evaluación para la práctica, podéis ponerme el accuracy, podéis ponerme el F1, podéis ponerme el specificity, podéis ponerme el sensitivity, podéis ponerme lo que os salga de las narices. Bueno, a mí no, a Antonio, ¿vale? Que va a ser probablemente quien la evalúe. Podéis ponernos lo que sea, pero la realidad es que no me interesa tanto que me calculéis esto. Me interesa más que me pongáis la matriz de confusión y me digáis, esto es lo que yo tengo que reducir. Luego me podéis coger y hacer un resumen con este tipo de métricas, ¿vale? Pero la realidad es que necesito algo más. Bien, sensibilidad, la sensitivity. Mide la proporción de positivos que son correctamente identificados como tal, por ejemplo, porcentaje de personas que sobrevivieron en el Titanic que efectivamente sobrevivieron, ¿vale? O sea, tiene que ser, no sé, no es los que sobrevivieron en general, es los que yo clasifico que sobrevivieron y sobrevivieron, ¿vale? No me vale los que clasifico que sobrevivieron y no sobrevivieron, ¿vale? Ahí, en este caso, sería un falso positivo, ¿vale? Y ese no me interesa para medirlo dentro de la sensibilidad, ¿vale? La sensibilidad también permite cuantificar la ausencia, ¿de acuerdo? La ausencia, avoiding, es que no sé ahora mismo cómo interpretarlo, la palabra avoiding. Sí, bueno, vamos a dejarlo como la ausencia, no me sale una traducción mejor. De falsos negativos. Vamos aquí a ver, ¿cómo calculamos esto? Vale, las dos métricas que estamos teniendo en este caso un segundo, porque estoy dándome cuenta que os he dicho algo mal. La protección de que efectivamente sobrevivieron. No, vale, es que antes, sí, no, claro, es que lo he dicho mal. Cuando dije la protección que efectivamente sobrevivieron, os he dicho que los falsos positivos no, son los true positive y los false negative, ¿vale? Porque en este caso me interesa la gente que dije que sobrevivió y sobrevivió, ¿bien? True positive, ¿de acuerdo? Y la gente que dije, en este caso, que no sobrevivía, ¿de acuerdo? Pero sobrevivía, ¿vale? La gente que dije que no sobrevivía, pero sobrevivía, exactamente, ¿vale? Presentaba que sobrevivía, efectivamente, que no sobrevivía, que sobrevivía, justo, ¿vale? Entonces son, en este caso, los true positive y los false negative. Lo que tenemos en cuenta para calcular es el valor de los true positive partido del sumatorio de los otros dos. True positive y false negative. Nuevamente lo mismo. A ver, tenéis que tener en cuenta que esto es lógico. Son mediciones que se miden en valores entre 0 y 1. Máximo es el 1. Que luego se pueden calcular, o sea, se pueden mostrar en términos porcentuales. Por lo cual, el denominador siempre va a ser un valor que va a ser... o sea, que va a dar lugar a un valor superior al numerador, ¿vale? O igual, como mucho, para dar un valor de 1. La especificidad mide la proporción de negativos que son correctamente identificados como tal, ¿vale? Esto es, digamos, como la opuesta, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, lo que miramos es justo los falsos positivos y los true negative, ¿de acuerdo? Nuevamente, los elementos, digamos, clasificados como correctamente en la parte del numerador, bien, que son los true negative, y en la parte del denominador, la suma de los otros dos. Al fin y al cabo, escoger los de un lado, los de la condición positiva o los de la condición negativa. De hecho, antes me estaba yo volviendo loco y es mucho más sencillo de ver cuando estaba mirando el enunciado de los que sobreviven y los que no. Es más fácil de ver fijándonos aquí
esta es la true condition. Cuando la que son positiva, es esto lo que cojo. Cuando es negativa, es esto lo que cojo. Entonces, en la sensibilidad, los positivos. En la especificidad, los negativos. ¿De acuerdo? Con lo cual, tengo que mirar esta columna para ver qué es lo que tengo que coger. ¿Vale? Bueno, lógicamente, estas son básicamente elementos que son complementarios, ¿de acuerdo? Uno de otro, ¿de acuerdo? Lo veis aquí que es el 1 menos FPR y el 1 menos FNR. Estando aquí definido el FNR, vuelvo a lo mismo, ¿de acuerdo? De esta manera. Entonces, son métricas, al fin y al cabo, que son complementarias, ¿de acuerdo? Con los, en este caso, false negative rates o false positive rates, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, un predictor perfecto se describiría como 100% sensitivo, ¿de acuerdo? Significando que todos los, por ejemplo, individuos o pacientes enfermos se identifican correctamente como enfermos y 100% específico, significando que no hay o implicando que no hay gente que no está enferma, o sea, gente que está sana, que se identifica como enferma. Esto es lo ideal, ¿vale? O sea, esto es el clasificador perfecto que sería la panacea. La pura realidad es que este tipo de clasificadores como tal no van a existir, ¿de acuerdo? Porque siempre va a haber un error mínimo, ¿de acuerdo? Que en este caso se conoce como el Bayes Error Rate, ¿de acuerdo? Porque son es algo inherente a los propios predictores, ¿de acuerdo? Predictores no determinísticos. Bueno, el F1 o puntuación F1 es una medida adicional, ¿de acuerdo? Que básicamente es una media armónica entre lo que es el precision y el recall, ¿vale? Entonces, el mejor valor de F1 es 1 y el peor es 0. Lo veis ahí abajo, ¿vale? Y es fundamentalmente los true positive multiplicados por 2, ¿de acuerdo? En el numerador, partido de, nuevamente, volver a multiplicar los true positive por 2 y sumarle los false positive y los false negative. En este caso, el F1, este F1 es realmente F1-2, ¿de acuerdo? Creo que luego hay varias modificaciones del F1 con diferentes índices al principio, ¿de acuerdo? Multiplicando por otros valores. Este F1, en la mayoría de los... cuando veis un artículo que habla pues no sé, sobre un conjunto de datos que han hecho una evaluación para ver cómo funcionan diferentes tipos de algoritmos, este F1 suele ser utilizado generalmente de manera bastante común, ¿vale? Como medida generalista, ¿de acuerdo? Hay otra medida que no comento aquí que se llama el MCC, que es el coeficiente de correlación de Matthews también, que es otra medida también que se utiliza, no tanto, pero también se utiliza bastante. Pero bueno, el F1 suele ser el más común. Vuelvo a lo mismo. El problema que hay en esto es que cuando nosotros queremos presentar un algoritmo y probarlo para ver cuál es el mejor o no, hay varias métricas como lo que estábamos viendo, ¿vale? El accuracy, el precision, el recall, que podemos mostrar, ¿de acuerdo? Que podemos mostrar como elementos básicos de medición, de evaluación. Pero la pura realidad es que esos elementos básicos de medición o de evaluación no siempre se ajustan a la realidad de lo que yo realmente estoy queriendo medir, ¿vale? Entonces, bueno, hay veces que no es tan sencillo de evaluar, ¿vale? Que tenemos que tener en cuenta más cosas. Vale. Bien. Son y cuarto. Voy a acabar con el logarithmic loss, ¿vale? No me va a dar tiempo a ver la variación cruzada porque, como os digo, hoy tengo que acabar a y media y la variación cruzada quiero verla con calma. Prefiero quitar algo de deployment en el peor de los casos que además deployment yo creo que lo puedo dar más rápido que coger y dar validación cruzada a toda leche, ¿vale? Además, validación cruzada luego os quería enseñar no solo el concepto, que os quería volver a enseñar lo que no vimos el otro día en Árboles, de cómo ejecutar validación cruzada en Python, ¿vale? Que nos quedó ahí. Bueno, el logarithmic loss. Bien, digamos que esta medida para evaluar un clasificador puede ser como la confianza para una determinada predicción de un algoritmo. Bueno, esto es algo que hay que tener en cuenta. Cuando un algoritmo hace una predicción, es más, darme un segundo, que quiero ver, es que creo que lo tengo aquí en Árboles. Creo que el otro día lo vimos. A ver.
No sé si lo llegamos a ver, la verdad. Es que no, ahora no recuerdo si os lo enseñé. Un momento, ¿eh? ¿Dónde está esto? A ver, un momento, ¿eh? Dirección cruzada, sí, pero no. Vale, es que no... Qué raro. No llegué yo a mostraros... Aquí, doy una predicción. No, pero esto es la evaluación. Este es, claro, pero esto es sobre un conjunto. Yo lo que quería era sobre un valor. Bueno, no pasa nada. Perdonad. Esto si no, para los juegos que vienen lo miro y os lo comento. No soy capaz de cambiar de... Joder. Bueno, lo que os quería decir es... los algoritmos de clasificación lo que tienen es que nos permiten, para un determinado valor de entrada, nos permiten saber pues lo que decíamos, ¿no? Si pertenece a una clase u otra, sí o no. Pero aparte de eso, nos dan un valor, de acuerdo, un número, que generalmente está entre 0 y 1, que es la confianza con la que el algoritmo ha llegado a esa conclusión. Es decir, es algo así como decir lo seguro que está el algoritmo de esa predicción, ¿de acuerdo? O de ese resultado que está dando. Aquí hay que tener una cosa con cuidado, ¿vale? Hay que hacer una interpretación correcta de esto. Si tenemos a ver, ¿cómo lo explico? Si tenemos un modelo al cual le damos un valor de entrada y nos devuelve como output, por ejemplo, que sí, con el valor 1 de confianza, no significa que esa condición se vaya a dar sí o sí, ¿de acuerdo? O sea, esto simple y llanamente es básicamente el elemento con el que él considera que esa predicción, en base a las fórmulas internas en las que se ha hecho el modelo, cuadra, ¿de acuerdo? Cuadra con ello. Esto tiene que ver con el número con la proporción, fundamentalmente, del número de instancias con el que se ha entrenado, que cuadran o no cuadran, cuánto cuadra o cuánto no cuadra, ¿de acuerdo? O sea, ¿cómo se parece mi conjunto de entrenamiento con el que he generado el modelo con esa nueva instancia, ¿de acuerdo? ¿Cuánto se parece? Entonces, esto quiere decir que ese valor, al fin y al cabo, es como para decirnos la bondad de la predicción que está realizando. Entonces, el método de evaluación basado en el logarithmic loss básicamente lo que hace es evaluar la performance comparando la clase que predice, pero también esas probabilidades o esas confianzas con las que lo predijo. Es decir, no es lo mismo que prediga que el valor va a ser blanco con 0,5 a que lo prediga con 0,75. Y no es lo mismo que se equivoque cuando dice 0,5 que cuando dice 0,75. Y no es lo mismo que acierte cuando dice 0,5 que cuando dice 0,75. Quiero que esto quede claro, porque cuando vosotros aplicáis todas estas, vosotros lo que miráis es si ha acertado o no. Oye, le dije que era positivo y es positivo. Le dije que era positivo y es negativo. Pero no miráis internamente esa confianza que el algoritmo os ha dado. Oye, le dije que era positivo con una certeza del 0,9 y luego fue negativo. Entonces, claro, esto no es lo mismo, ¿de acuerdo? Que yo estuviera súper seguro y luego me tiró la pata, o le dije que era positivo con una certeza del 0,1 y luego era negativo. Ya, pero bueno, es que te la dije como un 0,1. O sea, estaba poco seguro. Sí, yo consideraba que era esa, pero muy seguro no estaba, ¿vale? Entonces, la métrica del logarithmic loss se basa fundamentalmente en calcular esa medida en base a lo que ha predicho el resultado real y esa confianza, ¿vale? Esa comparación, ¿vale? Se cuantifica usando lo que se denomina como la cross entropy. Entonces, la cross entropy cuantifica la comparación de dos distribuciones de probabilidad. En las tareas de aprendizaje supervisado tenemos una variable de target, que es la que nosotros queremos predecir, ¿de acuerdo? Y la distribución actual de esa variable target y nuestros predictores se compara usando este cross entropy, ¿vale?
y es lo que se conoce como el logarithmic loss o log loss. Bien, aquí lo desarrollo un poco más, ¿vale? Cuando calculamos el log loss, tomamos el valor negativo, o sea, el menos logaritmo, ¿de acuerdo? De la probabilidad predicha, ¿vale? Cuanto más seguros estamos de la predicción, ¿de acuerdo? Menor es ese cross entropy o logarithmic loss, ¿vale? Asumiendo que la predicción es correcta. Entonces, por ejemplo, lo que hacemos es que el menos logaritmo de 0,9, en este caso, es igual a 0,10, perdón. Y el menos logaritmo de 0,8 es 0,22. Con lo cual, cuanto mayor es la predicción, ¿de acuerdo? Menor es el logaritmo. Aquí lo que nos interesa es reducir el valor del logarithmic loss. Cuanto más cercano a 0 sea, mejor, ¿de acuerdo? Significará que estamos más seguros de que ese modelo funciona mejor. Entonces, en la clasificación, como dije, cada modelo normalmente nos da un valor de probabilidad o de confianza asociado a la clase que predice. Entonces, la clase con mayor probabilidad, al final, es a la que se asigna como predicha. Al fin y al cabo, si en una me da 0,8, de acuerdo, es como asumir que en la otra tengo un 0,2. Lo que me dice es, en general, la variable mayor. Antes, bueno, os dije un ejemplo que no es del todo cierto, que es, por ejemplo, que me dijera 0,1, técnicamente no me va a dar con 0,1, ¿de acuerdo? Con 0,1 me daría 0,9 a la otra. Bien, lo que pasa es que lo hacía para ilustrar el ejemplo. Entonces, las métricas tradicionales, como dije antes, no me sirven. O sea, no es que no me sirvan, es que están bastante limitadas solamente a lo que devuelve la clase. No están teniendo en cuenta estos valores de probabilidad o confianza. Entonces, os pongo un ejemplo. Esto está hecho con código en Python, pero quiero que veáis lo que se hace aquí. Lo que hacemos estos modelos, IPRED1 y IPRED2. Para ambos modelos, lo que estoy metiendo son, en este caso, que cada uno de ellos predice un valor que es el mismo, ¿vale? Cada fila de cada uno de los dos modelos predice el mismo valor. Como os fijáis, es 1, 0, 0, 0, 1, ¿vale? Eso es para ambos lo que está previsto que está prediciendo el clasificador binario. Lo que pasa es que lo que tengo dentro, ¿de acuerdo? Son diferentes valores de confianza asociados a cada una de ellas, ¿vale? Por ejemplo, tengo un 0,8 para la predicción del 1 en la primera fila, en IPRED1 tengo un 0,8 para el 1 y un 0,2 para el 0, ¿vale? Mientras que en la segunda, en IPRED2, ese mismo, que también me predice 1, sin embargo, me lo predice con 0,9 en vez de con 0,8. Es decir, está subiendo el valor o el score, la confianza con la que está prediciendo, ¿de acuerdo? Partiendo de esa base, lo que yo puedo es calcular el accuracy, ¿de acuerdo?, de ambos modelos. Y el accuracy es el mismo. ¿Por qué es el mismo? Porque es que ambos predicen lo mismo. 1, 0, 0, 0, 1. No hay más. 2 que son 1 y 3 que son 0. Con lo cual, en términos generales, el accuracy no cambia. Es el mismo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que ambos están prediciendo, como os digo, de manera correcta 4 de las 5 observaciones, ¿de acuerdo? Que es lo que a mí me importa. Con lo cual, parece que los modelos tienen la misma performance. En términos de los true positive, false positive, true negative y false negative, los modelos son iguales. Iguales. No hay diferencia entre ellos, ¿vale? Sin embargo, asumir esta igualdad es lo que es un error, porque no estamos teniendo en cuenta, como tiene en cuenta el logarithmic loss, la probabilidad o la confianza con la que ha hecho cada una de esas predicciones, ¿vale? Entonces, aquí está la diferencia. Lo que vemos es que para un mismo accuracy de 0,8 en ambos modelos, el logarithmic loss de ambos modelos es diferente. Concretamente, el segundo tiene un logarithmic loss menor de 0,32 frente al 0,48, lo que implica, en este caso, que el segundo tiene una mejor eficiencia, ¿de acuerdo? Funciona mejor. ¿Por qué? Porque cuando se ha equivocado o cuando ha acertado lo ha hecho con valores más ajustados a la realidad en términos de esa bondad o esa confianza. Entonces, el logarithmic loss lo que hace es penalizar las predicciones incorrectas con probabilidades altas. Oye, si me dijiste que estoy seguro al 0,9 de que es 1 y luego era 0, pues es que ahí te estoy penalizando, ¿de acuerdo? Te estoy penalizando más que si en el otro me lo dijiste al 0,6, ¿vale? Porque sí, en ambos me dijiste lo mismo, pero es que en uno estabas seguro al 0,95 y en otro al 0,6, ¿de acuerdo? O al 0,51, ¿de acuerdo? Que es
borde, digamos, para cambiar entre uno y otro. Y bueno, ya para acabar, lo último, otro elemento que también se utiliza para, bueno, creo que es lo último, sí, es lo último de clasificadores binarios. Otro elemento que se utiliza mucho para evaluar clasificadores binarios es lo que se conoce el área debajo de la curva, ¿vale? La ROC curve es, bueno, el ROC es Receiving Operator Characteristics, si no recuerdo mal, ¿de acuerdo? Y bueno, básicamente esta curva, o el área debajo de la curva, lo que hace es mostrarnos la capacidad del modelo para discriminar entre las clases positivas y las negativas, ¿vale? O sea, es como si pudiéramos dividir básicamente esta curva ROC entre la sensibilidad y la especificidad, ¿de acuerdo? Con lo cual, aquí lo que tenemos como términos generales es un poco con la performance, cuando se considera buena, cuando se considera mala. Esto es un poco como los rangos cuando se hacen, pues no sé, correlaciones, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo el coeficiente de correlación de Pearson que para determinados valores, pues consideras que está muy correlacionado, no está, bueno, inversamente, directamente, etcétera, ¿no? Es una de las maneras de medir, en este caso, el valor del AUC, ¿vale? El área debajo de la curva, como buen predictor o mal predictor. Entonces, generalmente se considera una buena performance, claro, cuanto más cercano esté el valor. Veis aquí la línea amarilla, lógicamente, si estamos si estamos, por ejemplo, en una línea completamente diagonal que está dividiendo, es que no me está dando ningún tipo de información predictiva. O sea, la idea, al fin y al cabo, de esto es que la curva haga así, ¿vale? Y cuanto ese así sea más cercano, lógicamente, al 1 para ambos elementos, ¿de acuerdo? Mejor. Bien, entonces, simplemente que, bueno, es una manera más también para medir un clasificador. Vuelvo a lo mismo, ¿de acuerdo? Aquí, este clasificador, esta manera de medir al clasificador lo está basando fundamentalmente en la idea, ¿de acuerdo?, de medir los true positive, false positive, true negative, false negative. Ni está teniendo en cuenta las bondades o confianzas de las clasificaciones, como hacen log-logs, ni está teniendo en cuenta nuestro posible problema, ¿de acuerdo?, que queremos solucionar, en el cual puede que estemos penalizando más a un determinado tipo de elemento de la matriz de confusión u a otro. Entonces, esto es algo que tenemos que tener siempre en cuenta. Lo más importante, ¿vale?, con lo que quiero que os ideis con la copla. En la evaluación hay métricas a punta pala, todas las que queráis y todas las que hemos visto. Podéis utilizar cualquiera, pero lo más normal es que nos ciñamos a nuestro problema. Y luego, aparte de ceñirnos a nuestro problema, sí que lógicamente podemos utilizar estas métricas, pero tenemos que entender nuestro problema para ver cuál es la mejor métrica o la que mejor me representa, fundamentalmente, ¿vale? Y con esto acabo, ¿vale? Acabo no. Corto aquí, que como os dije, hoy tengo que acabar un poco antes y seguiremos el jueves aquí, ¿vale? En la parte de validación cruzada, veremos validación cruzada, espero que no me lleve más de 20 minutos, media hora como mucho, y luego ya lo que queda de la clase veremos deployment y finalizaremos con mi parte, ¿vale? Que ya es la más pequeñazo probablemente de esto. ¿Dudas? Vale, entiendo que después de una hora y media de traca, el que siga vivo y no le haya dado un ictus, pues me imagino que no tiene ningún tipo de duda. Vale, chicos, pues lo dejamos entonces aquí. Subo ahora el vídeo en un ratillo, nos vemos el jueves, ¿de acuerdo? Y acabamos con la validación cruzada y vemos despliegue. Venga, muchas gracias. Chao.